El prestigioso escritor, narrador, ensayista Roberto Chuit Roganovich, sentado a mi derecha, como todo cordobés, a mi derecha. Loco, ¿Cómo te jode eso, No. ¿Cómo te jode? Prestigioso autor, ganador de diversos premios y todo, nos dijo hoy al equipo de Paraíso Artificial, voy a hablar de frecuencias sonoras. Sí. Ajá. Y dijo algo más. Y tengo una palabra clave que está relacionada con un animal mamífero que habita los mares, que no la puedo decir. ¡Spoiler! Casi me cae. Yo quiero saber, antes de todo, en qué contexto se te ocurre este producto, esta columna, esta idea. Sí, sucede que me gustan los rodeos, tal como decía el Tusser. Qué lindo. O sea, es como llegar de a poco hacia un lugar en un movimiento centrífugo. Bien. Una espiral. Una previa larga. Perfecto, sí. ¿Te gustan los barrios con calles circulares tipo Parque Chas? Sí, ¿O Pinamar? fue de las primeras cosas que fui a visitar cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Sí. No, pero siento que hay algo del rodeo que tiene una capacidad pedagógica muy interesante. Claro. Como es que ir acercándose lentamente a un problema. Uno termina por entender de manera más clara un principio después de haber hecho un rodeo antes que me digan directamente, bueno, E igual, MC cuadrado, etc. Qué interesante, Roberto. Bueno, no sé. Lo Hoy veremos sí, dentro de media hora. vamos a hablar de una frecuencia. Si el rodeo sale bien, van a entender por qué. Si el rodeo sale mal, Fede Culpa de Vázquez, fíjate qué hace conmigo. Nada, a lo largo de toda la historia de la humanidad, Sí, señor. hemos escuchado muchos sonidos extraños, muchísimos. Sonidos que por alguna razón han quedado siempre fuera de todo diagrama de explicación científica Sí. y que permanecen al día de hoy como una incógnita. Sonidos de explosiones, vibraciones extrañas en el cielo, que nunca le hemos dado ni desde el periodismo ni desde la ciencia algún tipo de explicación verdadera. Por supuesto que si un ruido en el cielo probablemente se trató de un avión que pasó muy rápido, pero como no nos preocupamos por eso, parecen ser sonidos que produce la naturaleza y para los cuales no tenemos ningún tipo de explicación. Pero hoy quería hablar de un sonido en particular. Y que fue un sonido que se detectó por primera vez en el año 1989 por la institución oceanográfica llamada Woods Hole. Este sonido escuchado en el 1989 fue de vuelta escuchado en el año 1900 y 1991, y en el 1992, después de que termina la Guerra Fría, Estados Unidos desclasifica parcialmente las grabaciones, los specs de estas grabaciones, y pone el sistema de escucha relativamente disponible a la investigación oceanográfica. ¿Cuál era este sistema? Era un sistema de redes de hidrófonos antisubmarinos SOSUS, llamado Sound Surveillance System, o sea, sistema de vigilancia sonora. Okay. ¿De qué se trataba este sonido? Era un sonido muy particular que se clavaba en los 52 hercios. Hercios o Hercios. Su castellanización ridícula. Para que tengamos algo así como una idea, muy vulgar. Un bajo eléctrico A ver. toca notas que pueden rondar más o menos entre los 40 y los 100 hercios. Una de las notas más bajas del piano, no voy a entrar en esto, el sol 1, está alrededor de los 49 hercios. O sea, Súper claro. grave, No, súper grave. Pienso, 52, ¿lo podemos escuchar los humanos? Ahí voy, Ok, ahí voy. perdón. Una voz masculina suele estar en una frecuencia entre el 85 y el 180. Una voz femenina adulta suele estar entre el 165 y el 255 hercios. Y tengo un gráfico que armé que se llama Imagen 1 Amplitud. Hice un grafiquito como para que tengamos algún tipo de idea Claro. de cómo funciona el oído humano y cómo responde a los hercios. En términos humanos siempre vamos a trabajar, por supuesto, con límites. Hay un límite inferior para el oído humano que se mueve alrededor de los 20 hercios.
llegamos a percibir esos 20 hercios como vibraciones bajas, a veces como sonidos muy graves de la música, los sub-low de la música electrónica, Claro. algunos bajos eléctricos, algunos contrabajos. Y luego tenemos una zona sensible que se encuentra más o menos entre los 200 y los 5000 hercios, en donde se encuentra básicamente la vida humana Todo. propiamente dicha. Pero después hay un límite que llega hasta los 20.000 hercios, que son sonidos profundamente agudos. Ahí vemos silbidos de pájaros, repetidos veces canto de pájaros porque soy un pelotudo, pero también están las frenadas de bondi, los Claro. trenes y el ruido del subte cuando frena, que Sí, realmente molesta. El acople de un... La molestan. uña en un pizarrón. Los graves que no escuchamos, pero a veces sentimos vibrar en el pecho, puede ser, Tal por cual. ejemplo. Sí. Ujú. La heladera, que anda medio mal. Tal cual, también. A medida que crecemos, a medida que avanzamos en nuestra edad, nuestro oído se empieza a deteriorar. Y esa Tienes razón. amplitud sonora que tenemos los humanos, de esas 15.000 o 20.000 hercios que responden a nuestro espectro, se empieza a acortar con el tiempo. Por eso es recomendable hacerse siempre una audiometría, por eso es recomendable salir a la calle con tapones, porque en las ciudades tienen una polución sonora enorme, para proteger nuestros propios oídos. Pero, ¿qué pasa? A medida que crecemos, nosotros se nos va acortando nuestra capacidad perceptiva. No quiere decir esto, y esto es muy importante, que las cosas dejen de existir. Simplemente que nuestro propio crecimiento y nuestro propio deterioro del cuerpo empieza a dejar de percibir cosas. Claro. No dejan de existir. Claro. Siguen ahí, simplemente que no las Vemos. percibimos. Escuchamos. Vuelvo entonces al sonido de los 52 hercios. Que en algún momento los radares norteamericanos escucharon. Verán que se mueve, vuelvo al gráfico brevemente, verán que se mueve, estaría en la parte izquierda del gráfico, es decir, un sonido particularmente grave para nosotros. Y está en una zona bastante complicada para el espectro audible humano. Y se percibe más bien como un temblor, Claro. Ajá. casi con una nota inidentificable, porque es extraña, funciona más bien como una vibración particular. Guarda cuando pongan play, porque arranca muy fuerte. Traje el audio. ¿Qué hago? ¿Bajo esto mucho? No, que Ok. Lo Fer modere. antes haga el control. Pau. Pau. Por supuesto que este no es el audio concretamente que se escuchó, sino que es el audio acelerado, para que se nos vuelva Más audible. Más audible. A ver. Es una ecografía esto. Parece una ecografía. Imagínense esto mucho más grave. Este es el sonido que se escuchó de manera repetida en el 89, 90, 91, 92. Se liberaron los datos y se siguió escuchando este sonido. Muchas cosas se dijeron sobre este sonido. Sobre todo desde la cultura popular. Muchísimas cosas. La que más me interesa a mí, y lo digo acá porque eventualmente traeré una columna al respecto, tiene que ver con toda la cosmogonía creada por Lovecraft, que es un escritor de Providence norteamericano, que fabricó algo así como un panteón increíble y que le da el inicio a lo que podríamos llamar como el nuevo raro en el mundo de la literatura. Lo que se decía desde la cultura popular es que, y desde los propios textos de Lovecraft, es que en el Pacífico estaba durmiendo una criatura cósmica que se llamaba Chulu. Y trajo una imagen como para que sepan qué es lo que aparentemente Chulu. se encontraba en el Pacífico durmiendo. Una especie de monstruo gigante con cara de Es una pulpo. especie de monstruo gigante con cara de pulpo, tal cual. Una especie de leviatán medio raro. Todo lo que gira en torno a la figura de Chulu es particularmente interesante. Ha alimentado todo lo que es la cinematografía de Ridley Scott respecto de Alien. Claro. Se ha alimentado muchísimo del fantástico y la ciencia ficción a partir de esta figura de Chulu y de la cosmogonía de Lovecraft. Pero hubo otra lectura que se hizo, ya no desde la cultura popular, sino desde la ciencia misma, y que es muchísimo más triste que la que me podría plantear Lovecraft respecto de esta criatura que se levanta y termina por destruir el mundo. Okay. El sonido fue llamado por la ciencia la ballena de los 52 hercios. La ballena nunca fue avistada hasta ahora. Me hiciste una trampita cuando me dijiste lo del mamífero. Solo ha sido escuchado este sonido mediante hidrófonos.
pero se entiende que puede ser una ballena puesto que coincide con el patrón migratorio de la ballena azul y la ballena de aleta. Ahora, la ballena de los 52 hercios, 52 Blue, como se la conoce en la cultura popular, es una ballena individual que tiene un canto muy particular, que es el de los 52 hercios. El problema es que la ballena azul y la ballena de aleta producen llamados entre los 10 y 39 hercios y entre los 20 hercios respectivamente. ¿Qué quiere decir O esto? sea que no es la ballena azul ni la de la aleta. No. ¿Qué quiere decir esto? Existe una ballena que por algún tipo de malformación genética Claro. Vibra más bajo. La vibra ballena más fónica. alto, Más. apenita más alto. Ah. Que por alguna forma de malformación genética canta en una frecuencia que no permite ser escuchada por otras ballenas. Ay, pobrecita. Destino de Ay. soledad. Entonces Qué esta angustia me ballena genera. viaja sola. No, me hace concha esta historia. Funcionó el rodeo, ¿eh? Qué hijo de puta, sí, lo odio. Las ballenas más chicas, ¿Cómo que son haces? los cachalotes, Y no viven, fuma porro. viven 70 años. No fumo porro. Que Viven se 70 sepa. años. La ballena azul vive alrededor de 150 y la austral cerca de 200. Supongamos que esta ballena, Wow. la de los 52 hercios, vive 150 años. No se me ocurre nada más triste No, está que terrible, 150 boludo. años en el negro del océano emitiendo un llamado y que nadie responda. Miau, Emitiendo miau, un miau. llamado una y otra vez y que nadie responda. Qué buena de llorar, Capu. Porque Pero el perdón. negro del océano Sí. es un negro que para el ojo humano es extraño, porque cuando yo avanzo sobre una ruta puedo ver la montaña que está a 500 kilómetros. En el negro del océano las cosas se presentan de forma muy La tenés repentina. acá de repente Lo en la vivimos nariz. con el coso del CONICET del año pasado. Tal cual. ¿Se acuerdan? Sí, Tal sí, cual. sí, que Muchos no había aprendimos nada ahí. y de repente ¡pum! un pulpo Imagínense fluorescente. no poder ni siquiera ver el horizonte, verdaderamente. Ay, no. No. Siendo boludo. humano. Y este llamado a mí me hace acordar mucho a Comfortably Numb, porque Comfortably Numb abre así. Hola, ¿hay alguien ahí? Claro. Imagínate, o sea, no hay una imagen que me resulte más triste que llamar, gritar, pedir ayuda y que nadie responda. Y por supuesto que lo que quiero hacer, porque es el rodeo, es intentar traspolar la historia de esta ballena azul a una cuestión política o una Sí. cuestión un poco más humana. Siempre igual vos, flaco, ¿eh? Siempre Siempre politizando todo, ¿eh? Hay un libro que me fascina, que es Solaris, de Stanislaw Lem, que eventualmente fue llevado al cine por Tarkovsky. El libro se llama Solaris. ¿De qué se trata el libro Solaris? Se trata de un grupo de investigadores que intentan comunicarse con una inteligencia alienígena en un planeta distante. Esta inteligencia alienígena es un océano. La comunicación nunca se hace posible. Dice Lem, de alguna manera, es imposible la comunicación entre el intelecto humano y una inteligencia alienígena. Hay una discordancia ontológica que no nos va a permitir nunca ponernos de acuerdo. ¿Podemos poner la imagen 5 A de Lem? diferencia de lo que cree Spielberg. De hecho, están pidiendo un traductor para la ballena. Me faltó un tilde, la puta. Sí, que malísimo. me- Oh, Rodríguez. lo peor que Sos le puede escritor. pasar. Encima del cómo, dale. Dale. Bueno. Como cuando llevas no la lo- lámina al colegio y habías escrito mal la palabra, te faltaba No lo una puedo letra. leer, no lo puedo leer. Ponerle un tilde a algo, a alguien que le ponga un tilde ahí. Paren un poco. Ferna, ¿Cómo concha vas de a tu madre. escribir como Es sin doctor tilde? el tipo, No sé, boludo. Tiene un doctorado. Tiene un doctorado. Fue en- todo rápido, perdón. No, mentira. amigo. ¿Qué aparece en esta plaquita que traje? ¿Cómo quieren comunicarse con el océano cuando ni siquiera llegan a entenderse entre ustedes? Manga De alguna boludos. manera eso aparece en toda la ciencia ficción soviética, muy diferente a todo el proyecto de la ciencia ficción Yankee. yankee. Mientras que la ciencia, no voy a entrar en esto, mientras que la ciencia ficción yankee se estaba preocupando más por la fragmentación, la despersonalización, la hipervigilancia que terminan por definir el tono del cyberpunk con autores con Asimov, Clarke, con autores como Philip K. Dick, la ciencia ficción soviética estaba todo el tiempo preguntándose por la posibilidad de una reintegración total del mundo. ¿Se entendió esta diferencia
para mí ahí está. Entendernos entre nosotros. Claro, ahí estaba la preocupación de la ciencia ficción soviética y por supuesto que lo vemos en el cine de Tarkovsky, cuando hace Stalker, cuando hace Solaris, y que a mí me parece particularmente muy interesante. Este libro de Solaris, este libro de Stanislav Lem, también me hace acordar un cuento muy bello de Úrsula K. Le Guin que se llama Más vasto que los imperios y más lento, en donde también habla de una tripulación que se acerca a un planeta que presenta una forma de inteligencia que nos resulta, para nosotros, humanos, completamente incomprensible. Quiero leer ese libro ya. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Con la incapacidad de comunicarnos, con la incapacidad de la especie humana para comunicarse con otro tipo de especie, con la incapacidad de la ballena de comunicarse con otras ballenas, con la incapacidad que tenemos entre nosotros de comunicarnos. Y nosotros le invitamos a Luis Ignacio García García, que sacó un libro muy interesante que se llama Fascismo Cosplay por Caja Negra. Y él dijo en la entrevista, pero también en el libro... ¿Qué? Me lo perdí, estaba enfermo. Estabas enfermo. Sí. Él dijo ahí algo que para mí es muy interesante. El nuevo fascismo, cosplay, como lo llama él, lo que intenta hacer desde múltiples aristas es desjerarquizar el discurso público. Ya voy a entrar en esto. Desjerarquizar el discurso público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son sus efectos? Bueno. Me falta el pizarrón, El fascismo histórico... Para Robbie. El fascismo histórico, el del siglo XXI, el del siglo XX, perdón, tuvo una forma muy, muy particular de trabajar el dolor. Ya lo hemos discutido con Luis y lo hemos discutido con Hannah Arendt. Pero se reduce básicamente a darle expresión al sufrimiento, dejando intocable las causas que producen ese sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Darle rienda suelta al dolor, a la crueldad, a la pulsión de muerte, a la agresividad, a la violencia desmedida, sin nunca hacernos cargo de las condiciones materiales, estructurales, históricas que nos vuelven a nosotros de alguna manera violentos. Pero ¿qué pasaba en el fascismo del siglo XX? No había una desjerarquización del discurso público. En todo caso, existía una unificación radical del discurso público bajo una jerarquización completamente vertical, que era la verdad única del partido del Tercer Reich o del líder hitleriano. Tengo una pregunta, perdón. Sí. Discurso público entendido como aquellas discusiones que se dan en el corpus social, sí. O no como la narrativa impuesta desde, como pensar, un presidente o un poder legislativo. Todo lo que se dice. Ok. Todo lo que se dice. Literalmente, la conversación pública. La conversación pública, pero voy a ir como desandando algunos elementos. Pido disculpas. Me gusta porque José, viste, es como una alumna, pide disculpas, todo. No, pero aparte se adelanta. Eso es la cosa buena de la gente que se sabe, que te das cuenta que te está escuchando. Te está escuchando y es lúcida. Y lo que va a decir Luis, pero también lo que vamos a decir desde cierto campo democrático, que la verdad que no tenemos idea verdaderamente qué quiere decir eso, es que sin lenguaje, o sea, sin una particular jerarquización del discurso público, sin un acuerdo simbólico relativamente estable respecto de qué quieren decir las cosas, por endeble que sea, porque sabemos que siempre el lenguaje es deficiente, si no hay lenguaje, por ejemplo, no hay justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si no tenemos un lenguaje común en donde ciertos sentidos estén, o ciertos conceptos estén atados a significantes muy particulares, es decir, la palabra justicia con la idea de justicia, no vamos a poder nombrar un femicidio tal como femicidio. No vamos a poder nombrar un desaparecido tal como un desaparecido. No vamos a poder volcarnos a una práctica de restitución de la memoria, de la verdad y de la justicia, porque un discurso desjerarquizado hace que la memoria ya no tenga en cuenta ningún tipo de verdad histórica, porque no hay memoria, que la verdad no pueda ser articulada como una verdad científica, es decir, cuerpos concretos, empíricos, encontrados, y tampoco justicia porque está completamente desjerarquizado el lenguaje, por ejemplo, jurídico. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos muy bien. Sí. Bien. Estos espacios, y en este marco muy particular que estamos atravesando, empiezan a producir en una desjerarquización del discurso público un discurso completamente esquizofrénico. No tenemos un discurso científico que pueda
de alguna manera dialogar con el discurso público que propone un gobierno cosplaymente fascista. No interesa el modelo geocéntrico porque crece el terraplanismo. No hay algo así como una confianza en la penicilina o en algún tipo de vacuna porque ha crecido el movimiento antivacunas. Entonces, tanto a la ciencia como a la política, como al arte y como al amor, siguiendo a Badiou, que es algo que no importa ahora, nos estamos enfrentando a un discurso desjerarquizado público con ciertos operadores que ni siquiera pueden construir verdaderamente su lenguaje. Entonces, la ciencia cada vez más está cada vez más recluida sobre sí, el arte está cada vez más recluido sobre sí, la política cada vez más recluida sobre sí, y el amor cada vez más recluido sobre sí. Es raro que traiga el amor, pero en algún momento lo voy a explicar. Y quería traerles otro material que me resulta interesante, que es un libro para mí muy importante, que se llama Iniciación en la filosofía para los no filósofos, de Louis Althusser, y trajo una imagen. Bueno, ¿alguien quiere leer? Yo. Dale. Hay una historia de Oscar Wilde que cuenta a su manera la creación del mundo y el paraíso, y dentro de él, de Adán y de Eva. Dios, en aquel momento, estaba distraído. Se olvidó de darles la lengua. Y Wilde explica que Adán y Eva nunca se encontraron, y como nunca se encontraron, nada de lo que debía ocurrir ocurrió, ni la serpiente, ni el finito del bien y del mal, por lo tanto, tampoco el pecado, ni toda la sucesión de catástrofes, ni la encarnación, y por lo tanto tampoco la redención del mundo. ¿Y por qué nunca se encontraron? Se cruzaron. Como no sabían hablar, no podían verse. ¿Lo leí como el orto? No, está perfecto. ¿Se entiende? Sí, creo. Dios de repente se olvidó de que les tenía que dar la lengua. Claro. Como no tenían lengua, Adán y Eva no podían comunicarse. Como no podían comunicarse, no podían entenderse. Sí, claro. No se podían reconocer entre sí como pares. No se podían reconocer entre sí como pares. Y creo que acá se encuentra uno de los problemas fundamentales de la política contemporánea. Al no existir el lenguaje, con cierta forma de jerarquía específica, al no existir el medio, al no existir el instrumento a partir del cual creamos muchas de las cosas, no hay, por extensión, posibilidad de reconocernos, comunicarnos, entendernos verdaderamente para fabricar algo así como una comunidad. Y acá vuelve nuevamente la ballena. Parecería que nos estamos volviendo de alguna manera como especie, pero también en cada una de las islas que nosotros habitamos, en esta ballena que dice algo acerca del mundo y que no obtiene nunca respuesta. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo nunca termina de apalancarse en un sentido último y final. ¿Por qué? Porque está desjerarquizado el discurso público. Y a mí hay algo que me parece medio horrible de pensar y que no deja de ser de alguna manera poético, que es que en esta imposibilidad de comunicarnos terminemos siendo como la ballena azul que dejó de ser oída en el año 2014. Y uno podría preguntarse, ¿qué sucedió con esa ballena? ¿Efectivamente murió? ¿O efectivamente se dio cuenta que como ya nadie iba a responder, dejó de cantar? Dejó de intentar ser escuchada. Dejó de intentar ser escuchada. Entonces, ¿hasta qué punto la desjerarquización del discurso público que alienta el fascismo cosplay, quitándole valor a la verdad científica, quitándole valor a la verdad del arte, valor a la verdad de la política y valor a la verdad del amor, nos puede llegar a convertir en esta ballena de los 52 hercios que viaja a través del mundo completamente sola y sin ser escuchada? ¿No nos convirtió todavía? No sé. Hay que ver. Sabemos. No lo podemos saber ahora. En todo caso es una tarea. Y una vez escribí una cosita en el último libro que saqué, y que es el archipiélago. No es que acá estoy vendiendo, simplemente escribí un libro y ahí está todo lo que pienso. Igual está bueno, léanlo, yo lo recomiendo. No lo va a hacer él. No me quiero meter con el cuerpo trans ni con el feminismo, porque soy un varón, camino como varón, hablo como chabón, etcétera. Pero escribí sobre una puerta. Y ahí escribí, Susy Shock supo decirlo. Tocan mi puerta y es un otro. Abro la puerta, entonces, solo porque esa vida en el umbral, ahí fuera,
bajo la lluvia, el sol tremendo, el desamparo del Estado y de las organizaciones populares, el desamparo sanitario, amoroso y afectivo, esa vida, desnuda, merece la dignidad. Y les pasé un video de Susy Shock que me gusta muy mucho y quisiera que lo viéramos. A ver. Con Fede Simonetti. ¿Es ser travesti, trans? ¿Cómo se vive? Mira, el otro día yo voy a Montevideo todos los meses porque tengo un taller allá. Y venía en el barquito, me subo al taxi y el taxista tenía una voz muy finita. O sea, hablaba así, tipo, hola, así. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo, Adriana Varela. Me subo al taxi y le digo, alinear por autopista, y el taxista me dice, perfecto, capo, me dice así. Yo estaba muy cansada como para hacer pedagogía travesti y me limité a viajar mirando por la ventanilla. Y entonces cuando llegamos a la cancha de Vélez, cerca de casa, le digo, acá hay que bajar. Perfecto, capo, me dice, de vuelta. Entonces yo le miro y digo, discúlpame, ¿nunca llevaste una travesti en el taxi? Me dice, sí. ¿Y por qué me tratas desde que subo en masculino? Y el tipo me dice, lo que pasa es que si te miro veo algo femenino, me dice, pero si te escucho un tipo, me dice. Y yo le digo, ¿vos escuchaste tu voz? Yo nunca te traté de nena. Y tenés esa voz. Y me dice, tenés razón, qué guacha. Es increíble porque yo creo que ser travesti es un espejo. Entonces este diálogo con esto, que lo pongo de ejemplo, habla de ese volverlo a hablar. Porque ese tipo no es mi enemigo. Ese tipo ignora para sí un montón de cosas. No está pudiendo estar en una discusión de qué es ser hombre, mujer, cuál es su parte masculina y femenina. Andás a ver, ¿no? Cuántos abismos inclusive le debe despertar esa ambigüedad que le da ese tono de voz, por ejemplo. Entonces tenemos que volver a hablar con esa gente que no es Milei, que no es Alberto, que se lo termina llevando Milei y se lo termina llevando Alberto, y que tenemos que recuperarlo haciendo esa nueva vanguardia de ir a hablarlo todo, rincón a rincón, calle a calle, poniendo nuestros cuerpecitos y entendiendo eso. Algo todavía muchísimo más potente. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablas con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Eso es lo que se rompió. Y eso es lo que disfruta esta derecha, finalmente, ¿no? Que eso esté roto. Y me parece que el desafío transfeminista, traba feminista, finalmente es volver a tejer esas redes y esa sensibilidad de que me importe la otra persona. Me importa qué porta, qué es, qué quiere, ¿no? Pensar posiblemente en bases comunes. Y es rica entonces esta época, porque yo quiero desde eso transfeminismo exigir la nueva dirigencia. No quiero que sea menos que eso. Ni ahí. Bienvenido que se estén asustados. Que se asusten que cualquiera puede caer. Que a cualquiera le puede tocar. Entonces empecemos en serio con ese ser nuevo, como diría el Che Guevara, si no se hubiese conocido. Extraordinario. ¿Qué les parece este video? Es extraordinario. Lo conocía, no me sorprende, pero es hermoso, es hermoso. No sé, o sea, está muy bien resumido, sí, todo. No le sobra una coma, ni le falta. Bueno, y creo que es un audio que un poco intenta capturar esto que estoy intentando decir. En un momento habla del espejo. Sí. Yo hermoso tengo eso, que porque funcionar como un espejo. Y en otro momento habla hacia el final acerca de la valentía, que es algo que creo deberíamos construir entre todos, sabiendo lo que dijo el indio en la única conferencia de Olavarría, cuando dijo: a mí no me sirve para nada una vida entre algodones en una lanchera de vidrio, necesito que mi vida se convierta en un nervio expuesto a experiencias que terminen por modificarme. Y esa valentía, la de salir al mundo en un contexto donde se encuentra desjerarquizado el discurso público, requiere, por un lado, una convicción política muy fuerte de recomposición de mundo y, por otro lado, un deseo de aventura hacia lo peligroso. La pretensión de volver a jerarquizar el discurso público, no bajo una idea
vertical, unilateralizada, debería volver a ser un deseo de al menos nuestra parte. En la doxa de mi papá, que tiene prendido La Nación más todo el día, yo que soy un zurdo, soy algo así, medio que fumo porro y me gusta el desorden. No. Diría que de hecho no fumo porro. De hecho no fumo porro. Y no me gusta el desorden. Yo necesito cierto nivel de orden y cierto nivel de jerarquización del discurso. Necesito que la ciencia, la política, el amor y el arte vuelvan a tener el lugar que les corresponde en el discurso público nacional para que podamos construir un lenguaje común a partir del cual empezar a pensar verdaderamente hacia dónde vamos. Por eso le hice la pregunta a la primera invitada. ¿Sentís que las empresas transnacionales ya ni siquiera se están preocupando por desarrollar programas publicitarios que intervengan en la opinión pública? Porque al estar tan desjerarquizado el discurso público, no les hace falta. Ya ni siquiera les hace falta. Esa pregunta es una pregunta que a mí me come un poco la cabeza. Creo que necesitamos volver a construir un discurso público que nos acerque nuevamente, en la metáfora ballenística, a una frecuencia similar. Lo que sucede con las pequeñas islas que cada uno de nosotros habitamos es que son definitivamente cómodas. Vivimos atrapados en sesgos infinitos de confirmación y de echo chambers que no hacen otra cosa que confirmar el discurso no público, sino el discurso íntimo que comparto con ciertos amigos. Hay algo que dice Susy Shock y que también dijo en algún momento el Indio, que tiene que ver con la valentía a ser expulsado a otras formas de vida que no comparten conmigo el discurso, para entre todos poder verdaderamente entendernos, como decía el texto de Louis Althusser. Y a este nuevo esquema de el archipiélago como forma de sociabilidad contemporánea, creo que deberíamos oponerle una política pangeísta, que es un concepto que está en el libro que desarrollo. Contra el archipiélago, contra la desjerarquización del discurso público, contra la proliferación de las islas, contra la proliferación de las echo chambers, contra la proliferación de los sesgos de confirmación, deberíamos trabajar en una política pangeísta. Y voy a leer algo muy rapidito, que podría resumirse en este sintagma: desarchipielagizarnos, volvernos un continente. La política contemporánea debería tratarse, en suma, de recomponer un continente. Y lo es en partida doble. En sentido geopolítico, acumular la tierra para quitar de en medio el agua salada adversa a la vida que nos separa. Una terraformación, pero no en Marte, como pretenden Peter Thiel, Elon Musk, Sam Altman, sino acá. En sentido topopolítico, topo, lugar político, reconstruir el medio, el continente, en el sentido de aquello que contiene, y que debería volver a poner en contacto las terminales desconectadas de nuestro polo político. Es necesaria, pues, y al menos de nuestra parte, una política pangeísta que busque reconstruir el continente de la política. ¿Y por qué digo del amor? Porque si no tenemos un discurso público relativamente ordenado, en donde podamos entendernos con un lenguaje, no es posible el amor entre dos, y mucho menos el amor de uno con muchos otros, que es la idea básica de la comunidad. Recomponer el continente supone entonces un conjunto de tareas que apuntan al problema del sujeto, al problema del sujeto articulado y al problema del sujeto articulado y su vínculo colectivo con la idea del tiempo y el espacio. Así, en un juego de múltiples codeterminaciones, una política pangeísta implica reponer nuestros acercamientos a las bases y los sujetos independientes para fabricar las condiciones territoriales, figuradas y materiales del reencuentro. Desarrollar los espacios de nuestro deseo para ensayar las tácticas de contagio e interpelación que nos debemos. Reconvertir nuestra interpretación del tiempo para habitarlo políticamente en los territorios de nuestra elección y diseño. Y acá voy finalmente a Mark Fisher, que es un filósofo que el año que viene se cumplen 10 años desde que se volvió la caramelera, que decía... El filósofo más nombrado en este programa probablemente. Sí. Por el elenco inestable. Sí, Feli, mucho. Sí. Él decía algo que a mí me resulta aterrador y que me devuelve la figura de la ballena. Mark Fisher. La ballena se dejó de escuchar en el 2014. Me da mucha tristeza pensar que murió, por supuesto, me da mucha tristeza pensar que dejó de
emitir sonido porque sabía que no iba a haber una respuesta del otro lado. Mark Fisher decía, y esto es lo que a mí me aterra respecto de nuestra especie y de nuestra población general: no quiero ver el fin de mi especie bostezando. No quiero bostezar frente al fin de mi especie. Claro. No quiero bostezar frente a la televisión y frente a la dejerarquización total del discurso público. Quiero salir de mi sillón, salir de mi cámara de resonancia, salir de mi sesgo de confirmación y trabajar en una recomposición de, nuevamente, la política, el arte, el amor y la ciencia, que son la condición objetiva, al menos discursiva, a través de las cuales puedo nombrar a un femicidio como femicidio, puedo nombrar a la memoria, como memoria, a la verdad como verdad y a la justicia como justicia. No me quiero ir un poco Dicho esto, no, dale. No, dicho esto, concluí. No. ¿No es Mark Fisher o no fue Mark Fisher una ballena gritando en el fondo de la oscuridad? Un poco sí. Mark Fisher adelantó en mucho la idea según la cual la nueva estrategia del capital en el mundo contemporáneo es privatizar el dolor. Si vos estás atravesando un proceso terapéutico porque perteneces al público neurodetergente, esa culpa no es del sistema y la estructura que habitas, sino que depende únicamente de vos. Esa forma de correr el punto de interés es una de las grandes estrategias del capital en el mundo contemporáneo. Mark Fisher atravesó toda su vida con depresión hasta que en algún momento decidió que nada. Pero como siempre decimos que el futuro no es algo que está adelante, sino que es algo que también se hereda, yo necesito reivindicar a lo que dijo Mark Fisher para que su muerte no sea nunca en vano. Tengo que de alguna manera tomar su posta y recoger su guante y entender que el deseo que viene del futuro, como decía Mark Fisher, todavía no tiene nombre. Qué bueno eso. Y que ese nombre se lo tenemos que poner nosotros. José, ¿me querías hacer una pregunta? No, estaba pensando en esto de que decías recién de la lectura que hace Mark Fisher, que hizo durante su vida, respecto a los padecimientos de la salud mental y la privatización del dolor, y que hay algo del orden del neoliberalismo como aquella estructura ideológica que ha construido las subjetividades que hoy habitan el mundo con nosotros, ¿no? Digo, ya no como una mera corriente económica, sino como la base de lo que somos como sujetos inmersos en una sociedad y que priorizamos en general primero nuestros deseos personales antes que otro tipo de construcción, que es un poco también el corazón del triunfo libertario, ¿no? Creer que vale más que estés en la soledad de tu sillón gritándole a una nube tus propios padecimientos antes que los padecimientos ajenos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda a dónde voy. Hoy estaba viniendo en el subte hasta acá y hay un loco que siempre está pidiendo en el subte, que él tiene un discurso pues, muy trágico, dice que tiene hambre, ¿no? Yo lo escucho todos los días, qué sé yo no sé si es verdad o mentira lo que dice. Es verdad que en su relato pone personajes nuevos cada vez. Una señora que estaba al lado mío mientras yo sacaba el billete de mi billetera me dijo: no le des nada porque todos los días dice algo diferente, ya lo conozco, viajo en este subte todo el tiempo. Me dice, la plata nos cuesta a todos ganarla, me da bronca que tenga que mentir. Y yo, no importa, más allá del discurso de la señora, que puedo entender su frustración, decidí darle igual la plata al loco, porque me bastó verle las zapatillas agujereadas para decir que no me importaba si él iba a usar la mentira, que por cierto es una herramienta que utiliza... Claro. O sea, la gente más rica del mundo, ¿no? Para poder construir los relatos que le valen su propia dignidad o sus propios proyectos. A esto iba como también es un trabajo el humanismo, ¿no? Entendiendo el humanismo como lo estoy poniendo sobre tu discurso, pero sí. como aquel movimiento que intenta, antes que cualquier otra cosa, encontrarse con un otro, ¿no? Y tratar de tejer desde la comunidad. Y estamos en un momento en el que el trabajo
ya ni siquiera ordena la dignidad de nuestra vida, más bien te diría que ordena lo indigno de la supervivencia, ¿no? Como en ese cambio de paradigma nos plantamos hoy. Entonces, creo que también es un laburo entender cómo hacemos para sobrevivir sin perder aquello que nos vuelve humanos, ¿no? No, tal cual. No sé si tiene que ver con lo que dijiste. Sí, no, tiene mucho que ver. Hay un libro de William Gibson que se llama Neuromancer, que pertenece, bueno, a toda esta tradición de muchachitos del cyberpunk, al que se le atribuye una frase un poco espuria, en donde dice: el futuro va a llegar, pero va a estar desigualmente distribuido. Siento que estamos atravesando ese momento ahora, y siento que atravesar eso en un momento de jerarquización del discurso público es saber que estamos verdaderamente solos frente a una crisis de representatividad y una crisis de la dirigencia muy particular. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos? Claro. No tengo la respuesta. No. ¿Cómo hacemos para movernos entre una crisis de legitimidad y representatividad, la necesidad de volver a recomponer un discurso común, y sin caer, desde mi perspectiva política, en un autonomismo proto-anarco que tienda hacia los falansterios, muy similar al 2001, en donde las asambleas barriales tenían que hacerse cargo de sí mismas? ¿Cómo hacemos para sortear ese terreno súper escabroso? ¿Cómo hacemos para fabricar nuevas dirigencias? Por supuesto que no tengo la respuesta, pero si hay algún tipo de invitación que puedo hacer, sobre todo porque lo noto en los lugares a donde voy a presentar el libro, es una invitación a salir eyectado al mundo, abandonar la lanchera de vidrio, y atender a la puerta. Porque no quiero ver bostezando el fin de mi especie, y porque no quiero convertirme en una ballena que le está cantando a nada durante demasiado tiempo. Simultáneamente, y esta es la parte positiva, me resulta particularmente estimulante este momento histórico. Está todo tan roto, estamos siendo atacados por tantos frentes, que siento que debajo de esto hay cemento. Entonces creo que, por lo menos en un momento iniciático, falta muy poquito para que podamos empezar a notar cambios verdaderos. Optimista, al final. No, siempre voy a ser optimista, pero porque no puedo no ser optimista. Si no fuese optimista, Mark Fisher. Las ficherías. A mí me pareció muy, muy interesante lo que pasó en Blender el otro día, que echaron a muchos trabajadores, y que automáticamente se puso en funcionamiento un sistema AGOP de gente que bancaba a la comunidad para bancarle la parada a los compañeros que acababan de ser desaparecidos. Por supuesto que a mí el mundo digital me interesa mucho. No desaparecido. La puta, perdón. ¿Sabes que tuviste un buen fallido? Buen fallido. Bueno. Entonces se puso automáticamente una estructura nueva de sociabilidad digital que permitía recaudar dinero y organizarse para no solo bancar a los nuevos compañeros, sino para empezar a pensar el nuevo proyecto en donde esos compañeros van a trabajar. Eso, siento que está todo... Comunidad organizada. Sí, siento que está todo tan roto que hace falta muy poco para que salgamos de... Porque la gente en el chat, ¿qué va a decir? Sí, bien, estoy de acuerdo. No, me parece que hay que ir un poquito para acá, pero estamos todos más o menos en una. Yo siendo zurdo, ustedes siendo qué sé yo. Siendo qué sé yo. Hacia dónde hay que viajar, con qué tipo de valentía, con qué nivel de violencia, que es una columna que me gustaría hacer, porque sí creo que hay que ejercer la violencia de alguna manera. Pero a mí particularmente me resulta muy estimulante este momento. Pasa que la violencia es otra conversación, pero me estaba comiendo la lengua para no hacer doble clic ahí. Una trampa muy del capitalismo que es, no sé si es propia del capitalismo, pero bueno, voy a hablar de cómo opera dentro del capitalismo en particular, que es que la violencia es unidireccional, o sea, solo es legitimada cuando viene del Estado hacia... aquel sector en el que se considere que se está violando algún tipo de... ahí hay un problema, porque me parece que también es igual de violento esta guerra de pobres contra pobres que estamos viviendo en la señora cuestionando si yo
a mí me convenía darle o no los 1.000 pesos a... Que no tiene que ver con la culpa progre ni un par de boludeces que leí por ahí. Además, señora, ¿qué se mete en la economía de mi amiga? No, igual es que ella tuvo una buena intención para conmigo, ¿entendés? O sea, eso no fue lo que a mí... Pero una mala intención para con el mundo. Sí, y a la vez no, porque ella me dijo, yo si puedo les doy. Como que ella al toque sintió la obligación de excusarse de que no le parecía mal la solidaridad, pero ¿para quién? ¿No? Y como, bueno, nada, en ese sentido me pareció todo deprimente, toda esa escena deprimente me pareció. Encima el subte de Buenos Aires, que es el lugar más deprimente del país. Pero como síntesis de que hace falta rediscutir un poco todo y a la vez tenemos que dejar de discutir tanto. O sea, es paradójico, ¿no? Pero lo veo en base a las discusiones que se están dando estos días en Twitter sobre distintos temas, porque igual Twitter, qué sé yo, pero un espacio que refleja, como los travestis, refleja un poco también parte de la sociedad argentina. Y digo, si seguimos dándole tantas vueltas al asunto, voy a empezar a pensar que nadie quiere ponerse de acuerdo, sino que todos quieren tener razón. Y mientras ese sea el eje ordenador de todas nuestras discusiones... No ordena nada. No estamos ordenando un choto, más bien estamos desordenándonos mientras los que más tienen vienen y nos cogen. Sí. Perdón, Roy, ya había cerrado. Es que no es que había cerrado. ¿Te acordás la frase de Susi del espejo de memoria? No me acuerdo. Sí creo que tenemos que volver a plantearnos esta endilgado automático del monopolio de la violencia que le ofrecemos al Leviatán, que sería el Estado. Sí. Tenemos que volver a recuperar ciertas herramientas como para poder preguntarnos verdaderamente qué quiere decir la democracia. Una de esas herramientas es, sin dudas, la violencia, pero en algún otro momento haremos una columna sobre qué tipo, si no nos echan, ¿no? Porque... ¿Qué tipo de violencia estamos dispuestos a ejercer? ¿Y contra quiénes? Es interesante. Nada. Corten esta parte de los de carajo si tienen huevos y después vengan a discutir acá. ¿Hay gente de carajo? No, es un chiste. No creo. Tampoco nos está escuchando Macri. Nada, hay que cerrar, sí. Perdón. Lindo, Roby. No nos convirtamos en ballenas, por favor, no. Me aterra pensar que estoy viendo el fin de mi especie y estoy bostezando. Siento que no soy digno de mi humanidad. Alguien en el chat dice, ok, todo bien, Roby, con eso, pero el fin de la especie los va a agarrar bostezando a la mayoría, como diciendo, me da la sensación de que te está diciendo que planteas una utopía. No planteo una utopía un carajo, porque, digamos, el proyecto político, lo voy a decir porque probablemente el compañero sea peronista, tiene que ver con una vocación de poder muy particular y con una vocación de interpelación de masas. Entonces, si existe un proyecto político que quiere representar a las masas, también tiene que ver con ese proyecto político construyendo un discurso atractivo. Claro. Despabilar a las masas. Y también es tu trabajo, hermano. Claro, también es tu trabajo. Yo hago lo mío, vos haces lo propio. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Qué estás haciendo vos? No te estoy bareando, igual sí. Sí. Nos está escuchando, lo queremos, es parte de nuestra comunidad. Me estoy aballenando, dice uno.